Hola, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es jueves 16 de noviembre del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. Soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. Y a través de este video vamos a hablar acerca de las 3 personas que López Obrador ha incluido en la terna que envió al Senado de la República para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar Lelo de la Rea al renunciar al cargo de ministro. Bien, pues sin mayor preámbulo entramos en materia. Bien, fíjense ustedes, estimados compatriotas, que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente señala que la soberanía nacional, que es el poder supremo dentro del Estado, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El pueblo es el titular del poder supremo dentro del Estado. Todos los mexicanos, tú incluido. Este país no es propiedad de nadie, de ninguna persona, de ningún sujeto. Este país es propiedad de todos los mexicanos y por eso la Constitución señala con claridad que la soberanía o poder supremo corresponde esencial y originariamente al pueblo. Sigue diciendo el artículo 39 constitucional que todo poder público, el del presidente de la República, el del legislativo, senadores y diputados, y obviamente el del Poder Judicial de la Federación, incluida la Suprema Corte, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. El pueblo que se otorga al presidente de la República no se otorga, el poder público que se otorga al presidente de la República no se otorga para beneficio del presidente de la República. No es una carta blanca que se firme a favor del presidente de la República para que éste haga y deshaga lo que quiera, no. El poder que es público, que se otorga al presidente de la República, se le otorga para que éste lo ejerza en todos los casos en beneficio del pueblo, que es el soberano, que es el patrón del empleado, cuyo cargo es presidente de la República, ¿sí? Desafortunadamente, los presidentes, todos los que hemos tenido, cuando llegan al poder se han sentido los dueños del país. Claro que esta enfermedad, esta distorsión en el actual sexenio ha llegado a sus límites, ¿no? Porque el actual presidente de la República, en su ignorancia, en su maldad, en sus malos sentimientos, en el odio que evidentemente se ve que siente en contra de los mexicanos, ¿verdad? Él se cree todopoderoso y ese poder público que se le otorga, él lo utiliza, en lugar de beneficiar a los mexicanos, lo utiliza intencionalmente, sirviendo a intereses internacionales, globales, mundiales, en perjuicio de los mexicanos, ¿verdad? En perjuicio de los mexicanos. Bien, pero entonces, el poder público que tiene el presidente de la República lo debe usar en beneficio del pueblo. Una facultad que tiene el presidente de la República es la de proponer a los magistrados para que el Senado de la República apruebe al que el Senado de la República considere el más apto, el que reúne las mejores condiciones para ser ministro. Por eso el presidente de la República, López Obrador, tiene la facultad constitucional de enviar una terna de posibles prospectos para ocupar el cargo de ministro, para que finalmente el Senado de la República elija de esos 3 al que el Senado de la República
considere que reúne las características y las mejores condiciones para que ejerzan el cargo de ministro en beneficio del pueblo, porque el cargo de ministro se instituye para beneficio del pueblo, ¿verdad? López Obrador, que es totalmente ignorante del derecho, pero que además es una persona con malos sentimientos en contra de los mexicanos, y lo acabamos de ver recientemente en Acapulco, en donde el sufrimiento, el dolor, la angustia de los mexicanos humildes que perdieron lo poco que tenían y que van a tardar años en rehacer, en recomponer su vida, pues han sido abandonados por este sujeto inmoral, inhumano, a su suerte, y en lugar de destinar recursos para que puedan salir adelante lo más pronto posible y a la brevedad posible, puedan volver a estar en condiciones de llevar una existencia digna de seres humanos, no. Los abandona a su suerte mientras él sigue malgastando el dinero de los mexicanos, que no es de él, en sus proyectos faraónicos inservibles totalmente, como lo son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Bien, si tuviéramos como presidente a una persona decente, honesta, bien intencionada, que ama al pueblo, obviamente para enviar la terna para ocupar el cargo de ministro, enviaría a 3 personas, cada una de las cuales reuniera las condiciones adecuadas, y para ser ministro de la Corte y que cumpla cabalmente con la misión que constitucionalmente se le asigna, pues sería menester en primer lugar que fuera una persona imparcial, ¿verdad? La justicia es ciega, el juez no debe ver a las partes, sino que en conciencia debe decidir fríamente a quién le corresponde el derecho. Debe ser imparcial. Por eso la diosa de la justicia tiene los ojos vendados, ¿verdad? Y desde luego que las 3 personas que está enviando López Obrador como prospectos para ocupar el cargo de ministra, pues son gente totalmente parcial, totalmente incondicional y sumisas a la voluntad de López Obrador, de donde vemos cómo López Obrador, en lugar de utilizar el poder público que tiene en beneficio de México, de los mexicanos, utiliza ese poder público en su beneficio personal y en contra de los mexicanos. Una vez más, López Obrador nos muestra claramente el desprecio y el odio que tiene contra todos los mexicanos. Temporalmente, porque le conviene, simula que ama a los pobres. Pero ya veremos en unos cuantos años cómo el dolor que hoy tienen los pobres no se comparará con el verdadero calvario e infierno que vivirán en los próximos años, en las próximas décadas, los millones y millones de pobres, porque a los pobres existentes el día de hoy se sumarán muchos mexicanos que hoy todavía viven en condiciones, si no excelentes, más o menos medianamente vivibles, en la clase media, ¿verdad? Mucha clase media de hoy será el día de mañana pobre, y verán ya qué calvario, qué infierno vivirán, ¿verdad? Gracias a este sujeto que de dientes para afuera dice que ama a los pobres, cuando en su corazón negro realmente los odia, y por eso está trabajando con intensidad todos los días para que el día de mañana todos los mexicanos estemos en la miseria, nuestras riquezas estén en poder del gran capital mundial, ¿verdad? Cumpliendo él los pactos oscuros que ha celebrado previamente, ¿verdad?
Muy bien, entonces vemos cómo el poder de elegir de designar a los aspirantes a ser ministros dentro de una terna, no es un poder público que se le otorgue a López Obrador en su beneficio, sino en beneficio del pueblo, de tal suerte que el pueblo tenga la garantía de que el nuevo ministro va a ser imparcial, que va a ser experto en derecho constitucional y que tendrá la capacitación profesional para desempeñar con excelencia el puesto de ministro de la Corte en beneficio de los mexicanos, ¿verdad? López Obrador propone a 3 personas parciales, incondicionales de él y además ignorantes del derecho, especialmente del derecho constitucional, y todo lo hace exactamente para que estas personas, la persona que gane, cuando dicte sus ejecutorias, no lo haga mirando en todo el bien y la prosperidad de la unión y el beneficio de los mexicanos, sino lo haga beneficiando los malignos, los diabólicos planes de López Obrador de convertir la vida de todos los mexicanos en un verdadero infierno, ¿verdad? Muy bien, estimados amigos. El artículo 41 dice que la Constitución dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos. El poder que ejerce López Obrador dentro del Poder Ejecutivo no es un poder propio, no es un poder original que emane de él, no. El poder del presidente de la República es un poder que realmente le corresponde al pueblo, al soberano pueblo mexicano. Y el soberano pueblo mexicano, al designar al presidente de la República, el pueblo sigue ejerciendo su poder soberano por medio del empleado que designó como presidente de la República. Por eso el presidente de la República no debe tomar decisiones de acuerdo a su capricho o a su arbitrariedad, sino debe tomar siempre decisiones en beneficio del pueblo, porque el poder que ejerce el presidente no es un poder propio, es un poder que corresponde al pueblo. El sol, por ejemplo, tiene luz propia, la luz es de él. Ese es el pueblo. El poder es del pueblo. Nace de él, emana de él, reside en el pueblo. La luna es un satélite que se ilumina gracias a la luz del sol, ¿verdad? Gracias a la luz del sol, ¿verdad? El presidente es la luna. El presidente debe ejercer un poder que emana, que dimana del pueblo. Pero este ignorante que tenemos en la presidencia de la República, verdadero traidor a la patria, sabedor de que el poder no es suyo, se lo apropia y hace a su capricho lo que decide. ¿En beneficio de quién? ¿De él? Él se va a morir en unos cuantos años. Él va a fallecer en unos cuantos años, y cuando fallezca, ahí sí empezará su verdadero calvario al enfrentar cara a cara al creador del universo, y cuando éste le reclame por el destrozo que hizo de su creación en México en su periodo presidencial, ¿verdad? Cómo lastimó a los millones de hijos de Dios que vivimos hoy en día en este país, y a los millones de hijos de Dios que nacerán y vivirán en los próximos años en México, viviendo el calvario que está preparando intencionalmente López Obrador, ¿verdad? Entonces, él ejerce un poder ajeno que corresponde al pueblo, pero él se lo apropia siguiendo sus intereses y pasiones, ¿verdad?, para quedar bien con el capital mundial, que va a ser el beneficiario de todas las estupideces que hace este sujeto, porque este sujeto, repito, no es eterno, fallecerá en breve, en unos cuantos años, ¿verdad? ¿Y quiénes se van a quedar con todas las ventajas? El gran capital mundial. El gran capital mundial que sí
tiene más permanencia que López Obrador. El gran capital mundial tampoco es eterno, porque la Tierra algún día desaparecerá, y mucho antes de que la Tierra desaparezca, desaparecerá este gran capital mundial, pero en el ínter, ¿verdad?, sí podrán usufructuar todas las ventajas que con su proceder traidor López Obrador les está concediendo, ¿verdad? Muy bien, entonces él debe elegir o proponer a los que integran la terna por ocupar el cargo de ministro de la Corte, no con base en sus bajas pasiones e intereses verdaderamente despreciables, sino debiera mandar esa terna con personas, integrada por personas que sean imparciales y que sean expertas en derecho y que sean de buena voluntad. Ninguno de los tres requisitos reunidos por las tres personas que envía en la terna al Senado. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder supremo es el del pueblo. El poder supremo de la Federación está en el pueblo. Pero precisamente para evitar que al empleado que escojan para ejercer el poder se convierta en un tirano en contra del pueblo, sabiamente en la Constitución se dispone que el poder soberano del pueblo, para su ejercicio, se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, cuya función es crear leyes en beneficio del pueblo, ¿verdad? El ejecutivo, cuya misión es ejecutar las leyes en beneficio del pueblo. Y el poder judicial, que debe aplicar el derecho al caso concreto siempre en beneficio del pueblo. De tal suerte que si el legislativo pretende crear leyes en contra del pueblo mexicano, el poder judicial pueda declarar inconstitucional esa ley, evitando que el legislativo perjudique al soberano pueblo mexicano. Si el ejecutivo pretende llevar actos contrarios a la ley en perjuicio del soberano pueblo mexicano, el poder judicial puede anular esos actos inmorales, ilegales, inconstitucionales del presidente de la República en beneficio del pueblo, para que éste no sea lastimado, ¿verdad? Y finalmente, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara sus sentencias contrarias a derecho en perjuicio del pueblo, bueno, los ministros y la Suprema Corte y todos los jueces y magistrados cometen delitos, y cualquier mexicano, tú, yo, el que sea, puede denunciarlos penalmente para que respondan por esas traiciones a los mexicanos. Para eso se establece la división de poderes, porque el poder es del pueblo, y el pueblo, para que no abusen de él, señala claramente que su poder se va a ejercer a través de tres poderes, con la intención de que se controlen entre sí para evitar que abusen del pueblo, ¿verdad? López Obrador, una persona de mucha maldad, ¿verdad? Ya controla desde el inicio de su mandato al poder legislativo. Ya no hay esa división de poderes. Los diputados, siempre serviles al Ejecutivo, siempre, hoy no tienen vergüenza en mostrarse abiertamente como esclavos del presidente de la República. Por eso no se atreven ni a quitarle una coma a los proyectos inhumanos que López Obrador les manda, ¿verdad? Bueno, ni siquiera leen los proyectos que López Obrador les manda, ¿verdad? Sino que a ciegas firman y votan lo que López Obrador les indica. Ya el poder legislativo
está totalmente sometido al Poder Ejecutivo, a López Obrador, ¿sí está claro? Ya no se cumple con la finalidad de la división de poderes. Ahora lo que López Obrador pretende es someter igualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso, en lugar de proponer como posibles ministros a personas decentes, honorables, imparciales, conocedoras del derecho, con trayectoria en el ejercicio del derecho, nombra a gente ignorante, servil, que por los currículums que se ve que muchos nada más estudiaron la carrera para titularse y ostentarse como licenciadas. Por ejemplo, Lenia Batres Guadarrama estudió en la Humanitas Escuela Superior de Leyes Negocio. Todo parece indicar que es una escuela patito, la licenciatura en Derecho. La maestría en Derecho Penal en Humanitas Escuela de Estudios Superiores Plantel del Valle, otra universidad patito, ¿verdad? Y las otras personas han estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo ahí su licenciatura. Pero yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la época en que a mí me tocó ser estudiante, uno podía salir con una formación impecable si escogías a los mejores catedráticos que impartían las materias. Los mejores maestros de Derecho están en la UNAM. Y estaban ahí cuando tú ibas a iniciar un semestre. Tú ibas a pizarrones en donde estaban todos los maestros que iban a dar cada una materia, y tú podías escoger dentro de esos maestros a los mejores. Pero también en la UNAM hay maestros pésimos, que no saben nada, deshonestos, ignorantes, que no van a clases, que pierden el tiempo, ¿verdad? Muchos de ellos políticos que nada más están dando clases en la UNAM para que aparezca eso en su currículum, pero que en la realidad quien da la clase es otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando tú estabas ahí viendo qué materia vas a tomar, pues no, todo el mundo decía, no, ese es buenísimo, pero es muy exigente. No, con un trabajo te pasa, ni hace examen, es bien barco. O sea, el hecho de que sean egresadas de la UNAM no significa que sean excelentes abogados, porque puede darse el caso de que estas personas hayan estudiado precisamente en la UNAM, pero escogiendo a los maestros barcos, a los maestros que nunca asistían, a los maestros que te pasaban con un trabajo, aunque no supieras absolutamente nada, y por la trayectoria profesional que tienen, y aquí tengo sus currículum, todo parece indicar que efectivamente así fue. Son de la UNAM, pero la UNAM está conformada, como todo en la vida, ¿verdad?, por gente de muy diversa categoría. Como en la viña del Señor hay de todo en la UNAM, ¿verdad? Entonces, excelentes maestros, pésimos maestros, y yo no dudo de que estas personas, Berta María Alcalde Luján y María Estela Ríos González, hayan estudiado la carrera con pésimos maestros que las pasaban con un simple trabajo, por ser barcos, como así les decíamos en ese entonces, ¿verdad? Pero bueno, entonces pues, el presidente tendría que elegir como miembros del Poder Judicial a personas imparciales, bien preparadas, bien intencionales, totalmente independientes, pero no lo hace así. Elige a personas parciales, a personas que le son afines, que no tienen dignidad, que aceptan todas las indicaciones que él les da sin chistar, que son totalmente sumisas, y precisamente por eso las premia con esa nominación para que el Senado elija a una de las tres, aclarando que a cualquiera de las tres que elija, a los mexicanos nos va a ir como en feria,
porque tener una ministra parcial a favor del gobierno, a López Obrador, ignorante, sin dignidad, sin preparación, sin estudio, sin dedicación al estudio, ¿verdad? Obviamente sus victorias serán en perjuicio de todos los mexicanos. Y luego el segundo párrafo del artículo 49 de la Constitución nos señala que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. O sea, López Obrador no puede ser presidente de la República y al mismo tiempo no puede ser ministro de la Corte, ¿verdad? Bueno, pero ese impedimento lo salva López Obrador fácilmente, nombrando a una persona ignorante, deshonesta, sin dignidad, que cuando ocupe el cargo de ministro, haga exactamente lo que le diga López. Y muy probablemente los proyectos que proponga esta ministra al Pleno de la Corte vendrán hechos desde la Presidencia de la República. O sea que realmente López Obrador, a través de la propuesta de estas tres personas integrantes de la terna que ya envió al Congreso de la Unión, lo que realmente está haciendo es un fraude a la ley. Se está burlando de la ley. Sí, él no se propone a sí mismo para ser ministro, no, pero propone a un sujeto sin dignidad, servil, sin conocimientos, sin valores, sin principios, ¿verdad? Para que esta persona sea un simple prestanombres, ¿verdad? Que en la práctica haga exactamente lo que López Obrador le indique, ¿sí? Entonces vemos este fraude a la ley. Él tendría que designar como ministro de la Corte a una persona imparcial, alejada de él, totalmente ajena de él y totalmente preparada en la materia jurídica. Bueno, pero eso lo haría una persona decente, y no hay que pedirle peras al olmo. Bien, el artículo 94 consigna que se deposite el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte, un poder totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Debe ser autónomo, independiente, ¿sí está claro? Pero, como caballo de Troya, López Obrador manda a la Suprema Corte a la magistrada Ortiz, no sé si decirle abogada o qué, bueno, a Yasmín, que todos sabemos que plagió su tesis, aunque hoy haya una sentencia de un juez civil lograda por un abogado marrullero, ¿verdad? Pero los hechos no se cambian. Ella plagió su tesis y yo soy abogado, y si me quieren demandar, yo tengo pruebas contundentes para demostrar que plagió su tesis, Yasmín. Ya tiene a dos caballos de Troya y ahora va con una tercera, la que sea. Si está claro, entonces vemos cómo López Obrador, en perjuicio del soberano pueblo mexicano, el poder público que se le dio, lo utiliza para tratar de someter a sus designios arbitrarios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Claro que yo creo que más culpa de López Obrador por hacer todo lo que ha hecho, más culpa de él es de todos los mexicanos, ¿verdad? De los organismos empresariales, Coparmex, Canacintra, Canaco, Canadevi. Es culpa de los medios de difusión, televisivos, periodísticos, de las redes sociales, que nada más ladran, pero no muerden. Es culpa de las universidades públicas y privadas, que no reclaman esos abusos y atropellos de López Obrador. Es culpa de los colegios de abogados, que no promueven, no son abogados. No es nada más para estar dando declaraciones, es para estar haciendo acciones y públicamente
criticar y demandar y denunciar y exhibir la deshonestidad y la maldad de este sujeto, ¿verdad? Ahora, el artículo 95 de la Constitución, en su fracción cuarta, señala los requisitos, 95 señala los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la fracción sexta dice que un requisito es no haber sido secretario de Estado. Según lo comenta el senador Damián Cepeda, en la última reforma a la Ley Orgánica de la Presidencia de la República, se estableció que la consejera jurídica de la Presidencia de la República se equipara a un secretario de Estado, por motivo por el cual María Estela Ríos González no tendría por qué estar incluida en la terna para ser ministra de la Corte, si en su calidad de consejera jurídica ocupa un lugar equivalente al de secretario de Estado. Pero como López Obrador, en su desprecio y en su odio hacia los mexicanos, no respeta la ley, pues claro que no respeta lo que dice el artículo 95, fracción sexta de la Constitución Federal. Mucha gente dice, no, López es un burro que no sabe hacer las cosas. No, sí es burro. Pero López Obrador, todo lo que hace, no crean que sale de su cerebrito ignorante, no. El gran capital mundial ha de tener a su lado un equipo que le dice vamos a hacer esto y el otro, sí, eso hacemos, ¿verdad? Muy bien. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente, último párrafo del artículo 95, los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, ¿verdad? Esto significa que los ministros debieran escogerse entre los magistrados de tribunales colegiados unitarios de circuito o jueces de distrito, jueces que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. Desafortunadamente, como a los presidentes de la República y más a no les importa que los mexicanos realmente recibamos una impartición de justicia adecuada, de calidad, que vele por nuestros intereses legítimos, ¿verdad? Sino que el presidente de la República cree que la presidencia es su negocio. Normalmente nombran como ministros amigos, ignorantes. Por eso tenemos la Suprema Corte que tenemos, deshonestos, vividores, parciales a favor de él, ¿verdad? Porque creen que el gobierno es de su propiedad, como que es de ellos y ellos hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces, obviamente no nombra a López Obrador a ningún juez, a ningún magistrado, ¿verdad? Porque prefiere mandar a sus sirvientas ahí a defenderlo, sus criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También dice que preferentemente deberán recaer los nombramientos de ministros en personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, que hayan desempeñado su trayectoria prácticamente en su totalidad en el ejercicio de la actividad jurídica, como abogados, como juristas, como litigantes, porque esa es la actividad jurídica, no estar ahí de académico, no que vamos a nombrar a un investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Ese está en la teoría, ese está perdiendo el tiempo ahí estudiando doctrinas extranjeras que no sirven para nada más que para lastimar a los mexicanos. Aquí dice actividad jurídica, y la actividad jurídica es la que se lleva a cabo en el ejercicio del derecho ante tribunales y ante autoridades administrativas, defendiendo los intereses de personas, ¿verdad? Eso es la actividad jurídica, ¿verdad? Nombra
como ministras a personas que tienen títulos de licenciada en Derecho, ¿verdad? Pero pues que han sido activistas políticas, partidistas, morenistas, sus currículums realmente dan vergüenza. No hay ninguna de estas tres personas, analizando su currículum, no hay ninguna de ellas que tenga honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. ¿Por qué me atrevo yo a decir todo esto? Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionar al presidente y a las candidatas para ocupar el cargo de... ¿Quién soy yo? Pues soy integrante del soberano pueblo mexicano. Parte de la soberanía del pueblo me corresponde a mí. Y en ejercicio de esa parte de la soberanía que me corresponde a mí, yo formulo estas críticas en contra de los servidores públicos a los que, entre todos los mexicanos, les pagamos su sueldo. ¿Sí está claro? Nada más eso soy yo, ¿verdad? Y esa misma calidad que yo tengo la tienes tú también, ¿verdad? Tú también eres soberano, parte de la soberanía del pueblo te corresponde a ti y tú tienes todo el derecho de reclamar eso. Por eso el artículo, cuando el presidente de la República protesta el cargo de presidente, claramente se señala que si no respeta la Constitución, el pueblo se lo demanda, y yo soy parte de ese pueblo. Y lo mismo ocurre con los ministros de la Suprema Corte, ¿verdad? De la Justicia de la Nación. Ahora vamos a ver qué deben saber los aspirantes a ser ministros, qué conocimientos deben tener. Si yo me ocupara como cirujano oncólogo, eso sería corrupción, porque yo no sé nada de cáncer ni de cirugías. Comprometerme a algo que no sé hacer, eso es corrupción, deshonestidad. Porque el que no sabe hacer algo, en lugar de causar el bien, causa el mal. ¿Sí está claro? Un médico o alguien que ni es cirujano oncólogo se atreviera a ocupar el cargo de cirujano oncólogo y hacer intervenciones como cirujano oncológico, mataría al paciente, ¿verdad? Pues un ignorante que no puede desempeñar las tareas que constitucionalmente se asignan a la Suprema Corte, va a lastimar exageradamente al pueblo, y al único que va a ayudar es al sujeto con malos sentimientos que lo puso en ese cargo, ¿verdad? ¿Qué tiene que saber alguien que quiere aspirar a ser ministro de la Corte? Todos pueden aspirar, todos podemos aprender lo que no sabemos, nada más que recuerden que echando a perder se aprende. Y el cargo de ministro no está para experimentos. El pueblo mexicano no se merece que echando a perder aprendan unos ignorantes cuando llegan a ser ministros. ¿Sí está claro? Como ha ocurrido en el país todo este sexenio, que llegan a cargos públicos gente que no tiene ni la menor idea de lo que se debe hacer en ese cargo público, y por eso nuestro país cada día está peor. Sí, ya sé que van a decir que el dólar está, creo, a 16 pesos. ¿Quién fija la paridad del dólar? ¿El gobierno mexicano? El gran capital mundial. El gran capital mundial. Y el gran capital mundial, para que López Obrador pueda seguir lastimándonos, mientras todos estamos en una situación complicada y cada día hay más pobres, el gran capital mundial mantiene intencionalmente el tipo de cambio bajo del peso, para que él pueda decirnos, bueno, sí, se están muriendo, pero vamos bien, están muriéndose de hambre, pero vamos bien, porque vean el tipo de cambio, ¿verdad? Y además con eso lastima a las empresas mexicanas que exportan, porque venden su mercancía al extranjero a centavos, porque el dólar está en 16 pesos, ¿verdad? Bien, estimados amigos, pero la economía del país está por los suelos. Está como cuando dejó la presidencia de la República Salinas, que según la dejó muy bien, y saliendo
al primer mes de diciembre, viene el error de diciembre de Zedillo, y viene el derrumbe en donde muchos mexicanos perdieron todo lo que tenían, sus casas, sus empresas, ¿verdad? Porque se decía que la economía estaba clavada con alfileres. Así estamos, estimados amigos, al tiempo. Vamos a despertar de un día para otro con una tremenda crisis, pero eso va a ser después de las elecciones del 2024. Ahorita al gran capital mundial no le conviene despertarnos de nuestro sueño para que votemos por Claudia Sheinbaum y sigan destruyendo nuestro país en perjuicio de nosotros. Pero una vez que gane Claudia Sheinbaum, veremos a la Guardia Nacional Bolivariana en las calles reprimiendo a los mexicanos, y el dólar a 40, 50 pesos, ¿verdad? 30 pesos, convirtiendo nuestra vida en un calvario. Ahorita, para que nos sigamos metiendo en la trampa, ayude el gran capital mundial a López Obrador con un peso barato, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Muy bien. La Suprema Corte, artículo 105 de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Fracción primera, de las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia laboral, se susciten entre. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver sobre la constitucionalidad que se susciten entre la federación y una entidad federativa, la federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa, un estado y uno de sus municipios, una entidad federativa y un municipio de otra, o una demarcación territorial de la Ciudad de México, dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. Esas son las controversias que deben resolver los ministros. Y cuando ve uno el pobre currículum de las tres aspirantes que envía en su terna López Obrador, pobrecitas, no tienen ni idea de nada de esto, ¿verdad? Qué maldad de López Obrador, qué odio en contra de los mexicanos, qué odio nos tiene para mandar a estas improvisadas, estas ignorantes, a tratar de resolver estas controversias, respecto de las cuales ignoran todo. Aquí están sus currículums. ¿O ustedes creen que Lenia Batres sabe algo de esto? ¿Ustedes creen que Berta María Alcalde Luján sabe algo de esto? ¿O la propia María Estela Ríos González sabe algo de esto? Claro que no, claro que no. Otras controversias que debe resolver la Suprema Corte: de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. De su currículum no se desprende que tengan idea de estos problemas. Y por último, también deberán resolver, fracción tercera, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de apelación o del Ejecutivo Federal por conducto de la consejera o consejero jurídico del gobierno, así como de la o el fiscal general de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de los juzgados de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En nada de esto tienen tablas las tres aspirantes. Lenia.
Integrante del Partido Socialista Unificado de México, integrante de la Asociación Nacional de Jóvenes, coordinadora de la Comisión de Mujeres del DF de la Unión General Obrero Campesina de México Roja, fundadora de la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, miembro del Partido de la Revolución Socialista, representante de la ENP Plantel 6 Antonio Caso de la UNAM, miembro activo del PRD, consejera del PRD del Distrito 7 en el DF, fundadora del Grupo NAVE de la Facultad de Derecho de la UNAM, asesora del Grupo Parlamentario del PRD en la 56 legislatura de la Cámara de Diputados, coautora, por cierto, fue diputada, pero por representación proporcional, no ganó ninguna elección ella. Coautora de la crítica al Plan Nacional de Desarrollo, consejera del PRD en la delegación Benito Juárez, consejera estatal del PRD en el DF, consejera nacional del PRD, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta María Alcalde Luján, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. Profesora interina, María Estela Ríos González, profesora interina de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Testigo de calidad en la queja formulada por trabajadores de Sony del norte del país ante la Oficina Nacional Administrativa de Estados Unidos con motivo de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, representante de la NADA ante la Comisión del Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, enero a junio directora del Registro Civil, julio del 98, septiembre del 2000, coordinadora de asesores de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal, procuradora de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal. Estos son los perfiles bajos de las personas que López Obrador pretende que sean una de ellas ministra de la Suprema Corte. Y las escoge así, con poca preparación, exactamente para que sean sumisas, obedientes y hagan lo que López Obrador les indique al pie de la letra, y que los proyectos de resolución que les envíen de la Presidencia de la República se aprueben sin chistar, ¿verdad? El artículo 106 corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y los de las autoridades federativas, o entre los de una entidad federativa y otra, respecto de lo cual no tienen ninguna experiencia estas personas. Sí, echando a perder se aprende, pero el cargo de ministro no es para estar haciendo experimentos en perjuicio de los mexicanos, en perjuicio de la impartición de justicia. Ocupar un cargo sin la preparación adecuada es corrupción, y esa corrupción se ha evidenciado durante todo el sexenio. El artículo 17 de la Constitución claramente señala que, segundo párrafo, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y las tres dependen del presidente de la República desde hace años. Además, Berta María Alcalde Luján, aparte de que es totalmente sumisa y obediente a los dictados de López Obrador, es hermana de la secretaria de Gobernación de López Obrador. O sea que caballo de Troya, la hermanita dentro de la Suprema Corte de Justicia propondrá lo que le diga la secretaria de Gobernación, que sin duda alguna, si gana Claudia Sheinbaum, la actual secretaria de Gobernación estará también en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Lenia Batres Guadarrama es vicepresidenta jurídica de la Presidencia de la República. En este momento está a las órdenes de López Obrador.
María Estela Ríos González es la consejera jurídica, otra subordinada. Vean ustedes nada más cómo Dios los hace y solitos se juntan. Cuando el ministro Arturo Saldívar presentó su libro, lo hizo acompañado de 3 colaboradores para que lo alabaran. López Obrador, igual que él, para ministra de la Corte, nombra a 3 colaboradoras para que sea la que designen, desde ahí haga lo que él diga, ¿verdad? Estos sujetos con tanta inseguridad, ¿verdad?, no pueden tratar de tú a tú con las personas, tienen que tratar siempre con subordinados, ¿verdad?, con gente que va a hacer exactamente, sin chistar, lo que ellos le digan. Bien, estimados amigos, pues ya llegamos al fin. Bueno, vamos a ver qué hace la Corte. Al ser el Tribunal Constitucional que imparte justicia a través de mecanismos que permitan vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Ninguna de las 3 aspirantes a ministras son expertas en este tema. Nunca ellas se han ocupado de vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Es como si pretendiéramos que un vuelo, no sé, de Mexicana de Aviación hoy salga y el piloto es alguien que no tiene ni idea de lo que es manejar un avión. Porque alguien podrá decir, ay, qué exigente. No, pues en todo en la vida tiene uno que ser experto en lo que hace uno, ¿sí? ¿A poco tú vas a permitir que a tu mamá la opere un ingeniero químico, que tu casa la construya un contador público? Zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Y como guardiana de la Constitución, la Corte mantiene el orden constitucional impuesto a los órganos de gobierno. ¿Ustedes creen que cualquiera de estas personas van a mantener el orden constitucional impuesto a la presidencia de la República? En su ejecutivo decir, no, esto no lo puede hacer el presidente de la República. Claro que no, ¿verdad? Y hacer valer los derechos y libertades de las personas. No tienen experiencia en el tema y pueden ser, por el contrario, fácilmente utilizadas esas ministras para venganzas personales, ¿verdad? Que a alguien le cae mal a López Obrador, la sentencia va a ir en contra y no van a respetar los derechos y libertades de las personas, sino con tal de quedar bien con López Obrador, afectarán esos derechos. Bien, estimados amigos, queremos concluir este video diciendo que López Obrador debiera proponer a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes podrán decir, pero pues Beatriz Gutiérrez Müller no es abogada. ¿Qué importa? Es la esposa de López Obrador y él puede hacer lo que quiera. Pues que la nombre a Beatriz, ¿verdad? Ha hecho lo que ha querido, bueno, pues que nombre a Beatriz, ¿verdad? Y aunque no es abogada, ¿qué creen? Beatriz Gutiérrez Müller sabe del derecho y del derecho constitucional exactamente lo mismo que saben Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y Berta María Alcaide Luján. Si nosotros hiciéramos un examen ahorita de cuestiones que se tienen que ventilar en la Suprema Corte de Justicia y en ese examen participara María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama, Berta María Alcaide Luján y Beatriz Gutiérrez Müller, que no es abogada, júrenlo que las 4 saldrían reprobadas de la misma manera. Así entonces, ¿por qué no nombrar López Obrador a Beatriz Gutiérrez Müller como ministra o proponerla, verdad? Si su esposa sabe exactamente lo mismo que las 3 que propone. Nada sabe. ¿Sí está claro? Además, si lo que él quiere es una persona leal como ministra, ¿quién más leal que su esposa? Yo pregunto a los mexicanos, ¿cuál es la mujer que más ama a López Obrador en México? Sin duda alguna, Beatriz Gutiérrez Müller.
Cuando hemos tenido la oportunidad de verlos en público, vemos la miel, el amor, la admiración con que Beatriz ve a López Obrador, ¿verdad? Además, ese amor que tienen López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, pues seguramente va a durar hasta que se mueran. O sea, ¿quién más leal como ministra que Beatriz Gutiérrez Müller, verdad? Nunca le va a votar nada en contra. Lo que él diga, ella lo va a proponer ante el pleno de la Cámara de Diputados. Una persona leal. Yo, en el caso de López Obrador, si lo que quiero es que sea alguien incondicional, sumiso, que no me contradiga en nada, pues yo si fuera yo, él nombraría a Beatriz, ¿verdad? ¿Quién más leal que él? ¿Qué mujer lo quiere más a él que López Obrador, que esta Gutiérrez, ¿verdad? Bien, que no es abogada, ¿qué importa? Él es el presidente y él hace lo que quiere, por eso es presidente. ¿Sí está claro? De la República. No nombró a un agrónomo como director de Pemex, ¿verdad? Bien, estimados amigos, pues pobres de nosotros, porque todo indica que el próximo ministro de la Corte, en lugar de velar por los intereses del soberano pueblo mexicano del cual tú eres parte, va a trabajar a favor de los intereses mezquinos y traidores de López Obrador, en perjuicio de todos los mexicanos, ¿verdad? Y esto nos merecemos como pueblo por haber nombrado como presidente de la República a un porro universitario ignorante, ¿verdad? Y hoy, por haber votado 30 millones de mexicanos por ese porro universitario ignorante, hoy estamos padeciendo las consecuencias. Y también estamos padeciendo estas consecuencias por no haber votado en la revocación de mandato en abril del año pasado. Veamos la realidad, rectifiquemos, todavía estamos a tiempo para salvarnos si en las próximas elecciones no caemos en el error de votar para que se mantenga esta cuarta transformación. Estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video. Gracias.